Procedente de Venezuela, ¿qué tal, doctor Rucauf? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, lo que habías anticipado Sí. se está dando. Y sí, que iba a ocurrir, porque yo escuchaba a mucha gente que decía, no, amagan, después se vuelven, nadie mete semejante dispositivo militar para amagar. Yo le quiero decir a las televidentes, y te quiero decir a vos, que este programa que hemos hecho con la televisión pública, con el equipo de producción de la televisión pública, es una sensación en toda América Latina. Sí. Yo he contestado más de 15 canales de televisión y radios con imagen de diversos países, desde México hasta Ecuador, y en la mitad de ellos y un poco más aparecía la imagen de nuestro último informe como el informe más fidedigno de lo que podía pasar. Exactamente. Además, nosotros siempre fragmentariamente, o la televisión pública levanta a través de sus redes lo que hacemos, pero todo lo que nos has contado y lo que nos has primiciado con referencia a Estados Unidos y el conflicto con Venezuela ha tenido entre 4 y 5 millones de visualizaciones. Así es, así es. O sea, un verdadero récord. Quiero decirlo esto porque hay un inmenso trabajo de producción de la gente del canal, ¿no? Y hay mediciones que esto no lo toman, por ejemplo, todo lo que se ve en YouTube, que equivale a 20, 30 puntos de rating para aquellas personas que a través, por ejemplo, de YouTube quieren ver 30, 40 minutos de lo que nosotros hablamos aquí con referencia a esto que ya es una realidad. Vos habías anticipado, las grandes embarcaciones rodeando Venezuela, están en el Caribe, ya hubo un primer ataque como muestra de Trump de que vamos a actuar y cuando lo decimos en serio. Sí, mirá, ayer hicimos con Agustín Laje un YouTube que está en las redes, que lo hicimos ayer a la tardecita, ya tiene 500.000 visiones también, lo que demuestra que la gente quiere que se le explique bien claro, este tema. está interesada en el tema. Entonces vamos a tratar de explicarlo bien. Bien. Esto que ustedes están viendo son las famosas lanchas rápidas, que son de tamaño grande, acá se ve chico porque está tomado desde un dron, que son de tamaño grande de una inmensa velocidad. Así se descarga droga en Estados Unidos y también en Europa. En España, por ejemplo, llega esto desde el otro lado, desde África, en 7 u 8 embarcaciones que la Guardia Costera no tiene tiempo de tomar. Claro. Lo que a mí me informan es que esto estaba ocurriendo tanto que el Departamento de Estado y Homeland Security se lo informa al presidente. Y el presidente toma dos decisiones, una política y una militar. Y han rodeado a Venezuela. Este es el primer caso que un dron ataca directamente. No es que hubo una intervención previa, lo atacaron porque lo tenían individualizado por 3 viajes anteriores de esta misma lancha que no lo habían podido pescar. No hubo un preaviso, y perdón, todo esto está bancado por el narcodictador Maduro. Totalmente. Él sabe de estas pero además embarcaciones. es muy interesante porque Maduro es un personaje tragicómico, ¿no? Tragedia para Venezuela, pero yo me vivo riendo de las pavadas que dice. La última versión que tiene dice, eso no ocurrió. Eso es inteligencia artificial. ¿En serio? ¿Negó este hecho? Claro, pero ¿por qué? Porque él no puede aceptar que salió una lancha llena de drogas desde el Caribe. Pero además porque tiene socios. Y los socios le están diciendo, pero ¿vamos a perder todo el negocio? ¿Por vos? Claro. Entonces, se vienen días más complicados en el Caribe, mucho más complicados. Porque además, yo te quiero contar, y esto es una primicia para ustedes, el 12 y 13 de este mes, es decir, ya no más, se juntan en la costa de Florida los barcos del operativo UNITAS, 32 países, la mayor estructura militar de Occidente juntada al lado de esto. Hoy, en un ratito nomás, porque hay una diferencia horaria, Marco Rubio va a estar con la presidenta de México. ¿Qué le va a decir? Bueno, se lo vamos a anticipar. Le va a decir, señora presidenta, quiero que nos entreguen a los mexicanos, no a los de otros países, a los mexicanos que están metidos en el negocio del narcotráfico que envenena a nuestra gente. Ustedes tienen 2 caminos, se lo dirá con más diplomacia. Claro. O ustedes nos los dan o los venimos a buscar. Pero perdón, Carlos, con el preconcepto de que la presidenta Sheinbaum de México sabe quiénes son. Bueno, todo el mundo sabe quiénes son. Pero ¿entendés a lo que hoy le están diciendo, como vos decís, más diplomáticamente, entregame a todos los narcos que vos sabés que existen, que son y que están pudriendo? Les cuento una cosa interesante. Lo que se llama esto jurídicamente es extradición. ¿Cuál es el trámite de extradición? El país requirente le manda al país Estados Unidos a México en este caso. O a la Argentina. Claro. O a la Argentina.
al país requerido el pedido de determinadas personas que están comprometidas en el narcotráfico. Ahora, ¿qué hizo el anterior presidente, que es del mismo partido, Sí. es el padre político de Sheinbaum, AMLO, López Obrador, le dicen Sí. AMLO, los entregaba de una forma peculiar. ¿Cómo? Entregó así 50, Los esposaban, los ponían en un coche justo en la frontera y se retiraba la policía mexicana y casualmente llegaba a la DEA, encontraba el coche, me encontré un narcotraficante. O sea, colaboraba de esa manera, pero colaboraba. Sí, sin trámite de extradición. Vamos a ver qué pasa. Esta es la primera reunión de esta recorrida que empieza Marco Rubio. Segundo país, mañana va a ser Ecuador. Yo les puedo adelantar que el presidente Noboa sí le va a decir directamente que se los entrega. Ajá. Así que estamos en una situación de mucha complejidad donde está claro además que hay dos potencias que están mirando para otro lado. La Unión Soviética hoy Rusia y China. Ahora, Carlos, pará, ahora quiero hablar de eso también, pero no quiero dejar pasar el ejemplo que tiraste al azar cuando dijiste que Estados Unidos le puede pedir a Argentina. No lo tiré al azar. Te conozco. No lo tiré al azar. ¿Por qué lo dijiste? Empieza en poco tiempo más el juicio sobre el encubrimiento de Irán y la muerte de Nisman, y hay varias personas encartadas, entre ellas obviamente la expresidenta. Según cómo termine ese juicio, puede ser requerida para comparecer ante un tribunal norteamericano en la medida que se considere que ese acto terrorista tiene perjuicios sobre los Estados Unidos. Perdón, ¿pero eso es extradición o declaración testimonial en otro país? No, veremos, no te puedo adelantar, digo. No, porque estás tirando una No, bomba. bueno, Yo, a ver, no te la quise dejar pasar. Pensé que me ibas a hablar de un narco que está en Rosario. Pero te y me salís con Cristina Fernández de Kirchner. O con Evo Morales, que se va del gobierno porque no lo tiene, porque Arce lo traicionó. La pelea entre Evo Morales y Arce, que todo el mundo cree que es una pelea política, fue la pelea entre dos cárteles. Cada uno es socio de un cártel de drogas. Bueno, eso los bolivianos se lo sacaron de encima. Ahora hay otros dos candidatos que son de socialdemócratas, centro-derecha. Ninguno es del narcosocialismo del siglo XXI. Evo Morales lo van a requerir seguramente Estados Unidos para que termine de naranja en una cárcel norteamericana. Mientras tanto, Maduro sigue con su actividad cotidiana, dice que ahora de 4 millones duplicó, dice que tiene 8 millones de milicianos. Te lo voy a decir, ¿cuánto de verdad? Te lo voy a decir muy fino. Sí. El cagazo que tiene Maduro es para alquilar ¿De que lo balcones. agarren de las pestañas y lo lleven a Estados Unidos? ¿O a otro lado? Él está tratando de negociar una forma de ir preso por poco tiempo y no le quiten todo el dinero. Choreado, robado. Obvio, si Estados Unidos los quiere matar, es sencillo. Saben dónde están los tres que están buscando. En realidad me dice que son 5. Maduro, Diosdado Cabello. Padrino López y López. 2 más que no sé qué son. Uno es una mujer, pero sé que son 5. Ellos los tienen ubicados y los misiles que tienen en estos barcos, lo dijo ayer Maduro, porque Maduro se la ve venir. Entonces dijo una cosa muy graciosa, no tengo tiempo de traer los videos, pero les prometo que lo vamos a traer para la próxima vez porque es gracioso más allá del tiempo. Él dice, yo le digo al presidente Trump, usted y yo somos hombres de paz. El que le está quemando la cabeza es Marco Rubio, lo está manejando el cártel de Miami. El cártel de Miami. Una cosa desopilante, hasta tal punto que era una conferencia de prensa, Sí. Había algunas periodistas que trataban de tragarse la sonrisa porque reírse de Maduro en Venezuela suele ser muy peligroso. Pena de muerte. Sí, pena de cárcel, pena de tortura. Hay un informe muy interesante para los que creen que esto es un tema ideológico, ¿no? Sí. Michelle Bachelet, la expresidente socialista de Chile, hoy candidato de todos los países socialistas, secretario general de las Naciones Unidas, hizo un informe categórico en su momento sobre lo que son las cárceles de Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Y para los que dicen, no, pero lo persiguen por ser socialista, miren, los norteamericanos metieron preso al expresidente de Honduras de derecha por ser narcotraficante. Y le impiden el ingreso a un expresidente de Paraguay por negocios que no están claros. Entonces, esto es un tema de lucha contra el narco, hay que tenerlo claro. Y yo digo, muchas veces hay tipos que inventan una ideología para poder robar atrás de ella. Sí, claro. Bueno, por hoy te dejo con este tema, pero les prometo traerlo
estos videos que los tengo todos los videos divertidos de Maduro. Podemos llegar a hacer un show de Maduro haciéndonos reír. En vez del show de Benny Hill, ¿te acordás el show de Maduro? Sí, claro. Y bueno, eso es un showman, ¿eh? Mira, les cuento una que también la voy a traer. ¿Te gusta Maduro? No, porque el tipo no sabe hablar inglés. Sí, sí, sí. Entonces lo empieza a intentar. Sí. Y como le sale mal, empieza a decirle así: vamos a hablar. Se pone a hablar como un gringo que habla español. Claro, Un animal espectacular. Estados Unidos ha dado a conocer una recompensa de 25 millones de dólares. No me estoy equivocando, ¿eh? Sí. 25 millones de dólares por quien entregue a Maduro o Diosdado Cabello a la justicia norteamericana. Claro. Empieza a correr este reloj. ¿Por qué Marco Rubio dice lo que dijo? Que quisiera reiterarlo. Maduro no es el presidente de Venezuela, es el líder del cártel narcotraficante Los Soles. Impresionante, ¿eh? Vos me escuchaste en una conferencia internacional en la que eras un espectador privilegiado, cómo yo explicaba lo que era el narcosocialismo del siglo XXI y el impacto que había tenido en las dictaduras del continente y en otros procesos, porque Maduro no podría seguir siendo el líder de Venezuela sin el apoyo de Lula. Brasil apoyó a Lula en el momento del fraude. Dijeron que querían ver las actas, nunca se las mostraron, pero siguieron reconociendo a Maduro como presidente. Y cuando llega a Uruguay el nuevo presidente, Yamandu Orsi, Lula hace dos movimientos. El primero, pedirle a Uruguay que también reconozca a Maduro. El segundo, tratar de que en la OEA, lo que efectivamente consiguieron, el secretario general fuera alguien cercano a esas líneas ideológicas que vienen desde Cuba. ¿Por qué avanza en este momento Marco Rubio? ¿Por qué se pone en marcha lo que sería el cumplimiento de un informe de inteligencia? Por algo que te adelanté hoy en off a la mañana y que lo voy a decir acá en exclusiva, Donald Trump se va a reunir con Xi Jinping. El 30 de octubre empieza la reunión de la APEC, la Asociación Asia-Pacífico en Corea del Sur. Ambos han aceptado ir a esa cumbre, pero además el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro terminaron ayer en Estocolmo un acuerdo con los chinos para seguir bajando la tensión en materia de tarifas y ya se habla de que se van a encontrar ambos jefes de Estado. Y si ambos jefes de Estado se encuentran en la situación de Maduro, se complica. Porque lo único que Maduro realmente cree que lo puede salvar es que le vende petróleo a los chinos. Petróleo que los chinos pagaron por anticipado. Yo les quiero decir esto. Las superpotencias no comen vidrio. En la medida que Estados Unidos y quien suceda a Maduro respete los contratos con China, China le va a soltar la mano a Maduro. ¿Y saben por qué? Porque China ya les soltó las manos a los ayatolá. Ya. Cuando Estados Unidos bombardea las centrales de enriquecimiento de uranio, es verdad que en esas 32 horas de vuelo de los aviones Health, esto no era posible reconocerlos por los radares, pero sí por los satélites. China vio esa operación por anticipación y no le avisó a los ayatolá. Segundo, hace 9 días pasó absolutamente desapercibido una autorización de los Estados Unidos a que Irán, que está en un embargo petrolero, le pueda vender petróleo ¿a quién? A China. Entonces, como diría nuestra vieja adversaria, todo tiene que ver con todo. El mundo está girando hacia un reparto de espacios de poder. Va a haber espacios de poder para China, va a haber espacios de poder para Estados Unidos. Pero los fabricantes de los drones suicidas que utiliza Rusia en su ataque a Ucrania, que son los venezolanos, obviamente con tecnología iraní, van a encontrarse con un problema muy grave a partir de los primeros días de noviembre. Un datito de lo que decía recién Carlos en relación a Brasil y a Lula, que también hay que recordar porque recientemente se produjo la extracción de los disidentes que estaban refugiados en lo que era la embajada argentina en Caracas, que tomó Brasil con bandera venezolana para
proteger y resguardar, y en una operación militar de los Estados Unidos fueron extraídos ahora en el mes de mayo. Pero ahí Brasil, así como recién Carlos bien recordaba la posición de Lula respecto de Maduro, ahí Brasil jugó un rol muy importante para resguardar a nuestra embajada bajo la bandera brasileña que estaba bajo asedio, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que una cosa suele ser las políticas de Itamaraty, y otra cosa que tiene una política constante y permanente en defensa de los intereses. Con gran margen de independencia. Claro, y otra cosa el Partido de los Trabajadores, que está mucho más a la izquierda de Lula. Desde que Lula cambió de esposa por fallecimiento de Marisa, su actual mujer está mucho más a la izquierda y se ha hecho un acuerdo político con Haddad, que fue el candidato frustrado del Partido de los Trabajadores y el ministro de Economía. Y esto es parte de la crisis que hoy tiene Estados Unidos con Brasil. Pero espera, quiero que Marcelo Birmacher también, ahora te doy, Hugo. Bueno, una mirada tuya de todo esto, que también seguís los temas muy de cerca, con buena información, Marcelo Birmacher, ¿no? Estoy de acuerdo con Rukauf que la tiranía china no es una amenaza existencial para Latinoamérica y mucho menos para Argentina. Maduro sí lo es. Maduro es cómplice y es el gran activo en la región de los islamonazis iraníes, es un peligro para Argentina y es una buena noticia para nosotros, para nuestra nación, que Trump lo considere un peligro a nivel internacional. Y en eso Trump ha sido muy coherente, tanto en su anterior presidencia y en esta por interpósita presidencia de Biden, segunda administración, ha mantenido su tendencia a que la democracia liberal hegemonice la región. Y por más que se lo acusa de belicista o de autoritario, lo cierto es que ha sido mucho más respetuoso de la democracia en la región que Biden. Y tengo cierto optimismo inusual en mí de que pueda ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, con Noriega, el dictador y también complicado con el narcotráfico general panameño, y que pueda ser depuesto el poder Maduro y surgir una democracia que existió en Venezuela. A diferencia, por ejemplo, de Irak, que de todos modos hoy es mucho menos peligroso que cuando estaba Saddam Hussein, porque se critica mucho esa intervención de Bush hijo, pero resultó mitigadora de lo que representaba Saddam Hussein como peligro. A diferencia de eso, en Venezuela hubo una democracia estable hasta la llegada del también cómplice de los islamonazis, Hugo Chávez. Entonces, es muy auspicioso como territorio para que renazca la democracia a partir de que Trump logre deshacerse del dictador Maduro, si ocurre. Se ocurre, Hugo. Disculpa. No, quería pensar en este sentido. Es una declaración muy fuerte, sin precedentes claramente, la de Marco Rubio. Ahora bien, no se supo, por ejemplo, cuando rescataron a los rehenes de la embajada argentina. Dice que fue una operación hecha por Estados Unidos, pero nunca quedó, por eso le pregunto, nunca quedó muy claro de esto. Y entonces, una cuestión pareciera ser en el gobierno de Trump, pasa con los aranceles, las declaraciones públicas y otra cosa la política real, ¿no? Siempre es igual, Hugo. Cuando empezó el tironeo público entre Xi Jinping y Trump, yo dije públicamente, lo dije con Alfredo de Leu, con un programa en otro sistema de televisión, que las grandes potencias llega un momento en que se sientan a conversar y en esa conversación se produce el acuerdo de lo que es la Guerra Fría del siglo XXI. No es que van a dejar de ser rivales, el tema es si es un yin y un yang o es un enfrentamiento. Van a un yin y un yang. Ahora, cuando ese producto sale, ese producto siempre deja al costado a los extremos, aquellos que tratan de usar a la superpotencia. Y lo que ha hecho permanentemente Maduro es estar mucho más cerca de los ayatollah que de Xi Jinping. Y recuerdo que dije ya en este mismo canal, en otro programa, a nadie le interesaba en el mundo, China incluido, que los ayatollah tuvieran una bomba atómica. A nadie le interesaba. Ni siquiera Rusia. Por supuesto, a Rusia, si no se lo hubiera dado, si ellos tienen el mayor arsenal táctico de armas nucleares. Y más aún, en el momento en que Rusia permite el cambio de poder en Siria, es el momento en que Israel puede llegar a bombardear Irán. También expliqué, hay una larguísima distancia entre Tel Aviv y Teherán. Para poder bombardear necesitas pasar por arriba de Siria. Eso fue posible después que cambió el régimen sirio. Las grandes potencias tienen sus competencias y sus acuerdos.
Así lo decía Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. We just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. And you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out, and you'll get to see that after this meeting is over. A ver, está cambiando la forma de enmarcar las situaciones de posible injerencia en Latinoamérica, los Estados Unidos. Le pido ya reacción a la mesa. Estamos hablando de un Trump que está a la ofensiva con el tema narcotráfico y que lo está considerando una actividad terrorista. Decías recién, Facundo, Estados Unidos... Que la considera una organización terrorista, una embarcación que está señalada como una embarcación de Venezuela, ya ha planteado que la nación va a estar en armas. Y lo que hace el gobierno de Estados Unidos al atacar ya concretamente a una embarcación que salió de Venezuela es generar un evento que, si Maduro y Diosdado Cabello lo quisieran, podrían estar diciendo están atacando a un nacional, a una persona que pudo haber salido de Venezuela, a una embarcación que salió de Venezuela. Si Maduro y Diosdado Cabello lo reivindicaran como un nacional, tenés un ataque de un país hacia otro país. A ver, hace solo pocos días Maduro dijo estamos dispuestos a ir a la lucha armada. Si esto lo consideraran como una declaración de guerra, estamos en una situación que no reviste antecedentes, al menos en este marco que yo recuerde, Facundo. Es así. Esto se da, perdón, en un contexto que parece no tener mucho que ver, pero tiene que ver, donde Argentina está jugando un partido con Venezuela este fin de semana, un día antes de las elecciones, y donde, por la información que yo manejo, habrían entrado entre 2 o 3 personas importantes del régimen chavista para ver el partido. Cuando Argentina tiene un gendarme detenido y cuando Argentina, por otro lado, también ha considerado al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Eso es fundamental porque el gobierno de Argentina la semana pasada consideró que el Cártel de los Soles, porque hay que explicar, el Cártel de los Soles es con Estados Unidos, la administración Trump. Estados Unidos no reconoce la victoria de Maduro en la elección anterior. Lo está considerando como un gobierno ilegítimo. Pero además lo considera una banda de narcoterroristas. Perdón, para quien se esté sumando ahora, esto que estamos viendo no pasó en Medio Oriente. De Venezuela, según Trump, cargada de narcos y donde mataron 11 terroristas. Esto lo informó el propio Trump. Esto se acaba de conocer. Vamos a ampliar esta información. Vamos a ampliar esta información porque estamos obviamente recibiendo muchos datos a esta hora. Estamos viendo ahora que es conectar desde territorio venezolano hacia las islas del Caribe vía lanchas rápidas como la que estamos viendo en imágenes o vuelos ilegales, la ruta del narcotráfico, que muchas veces es cocaína que se produce directamente desde Colombia. Esta es la primera acción concreta que se conoce desde que Donald Trump anunció y formalizó el despliegue de 8 buques militares, 4.000 marines, aviones de patrullaje, helicópteros y que básicamente fortificó todo lo que es el mar del Caribe. Así que hay que ver cuál es la repercusión, sobre todo del gobierno venezolano. No, a ver, para Estados Unidos hay 2 grupos narcocriminales, vamos a decirle, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles sí tiene una vinculación directa con militares y funcionarios de Venezuela. Inclusive Estados Unidos entiende que Maduro es el líder del Cartel de los Soles y paralelamente está el Tren de Aragua, que es un grupo, un cártel también, y cuando hablamos de cártel no estamos hablando solo de venta o de narcotráfico, sino también de crimen organizado, de venta ilegal de otros insumos que no es solamente droga. Lo que estamos viendo en imágenes corresponde al Tren de Aragua, que es
un grupo que tuvo base y nació en Venezuela, pero que después se fue expandiendo a lo largo y ancho de toda la región, inclusive hay mucha, enviando droga que termina en Estados Unidos. Lo que dice Estados Unidos es que esta droga que sale de Venezuela se dirige a las islas del Caribe y después terminan en territorio norteamericano. Hablaba que dentro del gobierno de Trump había como halcones y palomas. Por un lado estaba el secretario del Estado que planteaba un ataque y por otro lado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que planteaba que no, y que, digamos, había una idea, o por lo menos información, de que Venezuela recibía la cocaína que se producía en Colombia y la sacaba a través de la salida al mar a diferentes puntos, no solamente de Europa, sino también a los Estados Unidos. Eso hablando siempre del cartel de los soles, mencionando a Maduro, mencionando a Diosdado Cabello y mencionando un general venezolano que ahora no retengo el nombre. Sí. ¿Esto es parte de eso mismo? Sí, indudablemente. Vladimir Padrino López, posiblemente sea también Rodri, que es el ministro de Defensa. A ver, y para explicarlos, más que son flotas con barcos que están fuera de los radares y se envían a Irán, se envían a China. Y en otro financiamiento es justamente el narcotráfico. Gonzalo, entonces, con estas imágenes lo que quiere es atemorizar, ¿no? y que deje de existir este flujo para ahogar económicamente también al régimen chavista. Poner el sonido a Maduro, que está hablando Nicolás Maduro, que se preparaba para la guerra. Bueno, le dio ahí el micrófono a... Esto es en vivo, es ahora, en el programa de streaming que tiene Maduro en Venezuela, que vive como una realidad paralela, así tiene un programa de streaming propio. Mientras pasa esto, por parte de Estados Unidos, él está en este hospital, no sé, en un jardín, ¿cómo es que se llama? Los Jardines, ¿no? ¿El ataque fue en aguas de Venezuela? No, aguas internacionales. Aguas internacionales en el sur del Caribe. A ver, no, las tropas navales de Estados Unidos no están dentro de las aguas nacionales de Venezuela. Inclusive fue parte de la advertencia que hizo Maduro. Si rompían el cerco, la frontera limítrofe, sea obviamente en aguas, en la parte terrestre o en aguas internacionales, ahí iba a haber una respuesta de Venezuela. Todo esto se dio, aguas nacionales, perdón, todo esto se dio en aguas internacionales, en el sur del Caribe, igual, muy cerca, o sea, en las orillas básicamente de donde termina la zona limítrofe nacional de Venezuela. Es un barquito, ¿no? Digo, es una lanchita, no quiero minimizar el episodio, pero digo, Trump llevó ahí toda una cantidad de embarcaciones y una amenaza de guerra, y esto es un barquito, una lancha. Por eso le preguntaba a Gonzalo, ¿la podría haber detenido si quería Trump? Evidentemente es un gesto simbólico destruirlo de esta manera, con la imagen de radar, porque en serio es una lanchita con 11 narcos, terroristas, lo que fuera, pero... Fíjate que no tiene ningún poder de fuego al lado de las embarcaciones de Estados Unidos que mandó ahí, ¿no? No, indudablemente. A ver, Perdón, ¿tenés, Martín, las embarcaciones de Estados Unidos que mostramos el otro día, que fueron hasta la zona? ¿Qué decías, Gonzalo? Sí, no, que justamente una de las modalidades que tiene de exportación de droga a Venezuela es a través de las lanchas rápidas, como se las conoce, que son este tipo de embarcaciones, que son muy difíciles de interceptar, prácticamente imperceptibles, y que cruzan muy rápidamente a las distintas islas del Caribe, ¿no? Esa consecución de islas que hay en todo el Caribe, y de esa manera se va formando como el caminito hacia el norte. Esta lancha que estamos viendo, muy chiquita, como decís Fran, indudablemente había 11 personas a bordo, tiene una velocidad muy rápida y son difíciles de interceptar y sobre todo escapan a los radares también, aunque obviamente se suma también al golpe de efecto que quiere dar el presidente Trump. Mira el tamaño de las embarcaciones que mandó a la zona Trump, y lo otro es una lancha de madera. O sea, no hay ni comparación, ¿no? Pero bueno, ahí está el mensaje de Trump, es ¿no? Y está claro, lo había anunciado. Y ahí lo muestra al mundo. Así va a actuar. Veremos si hay respuesta de Maduro, que por ahora estaba hablando de otras cuestiones en vivo, mientras ocurre esto allí a las puertas de las aguas venezolanas. Gracias, Gonza. Estamos atentos a la información internacional. Ahí la decisión de Donald Trump de eliminar a estos 11 narcoterroristas. Pausa breve en Telecentral, ya venimos, quédate que hay más. Trump acaba de dar detalles, esto lo está contando La Nación en este momento,
acerca de lo que es un ataque de fuerzas norteamericanas contra un barco narco que salió de Venezuela. Sí. Hace un ratito Julieta Nassau contó detalles. Esto nunca había pasado. Estados Unidos, que empieza a enmarcar a Venezuela, o mejor dicho, a Nicolás Maduro ya como el líder de un cártel, no como el presidente de un país. Entonces, y que toma al narcotráfico como organización terrorista, con lo que eso significa sus posibilidades de accionar militarmente, ¿no? Que son diferentes a las que a la intromisión, tenía antes. A la intromisión, exacto, a la intromisión de soberanía. Sí, exacto. Esto ocurre en el marco, y esto es muy interesante, yo lo quiero adelantar porque me parece que juega todo. Juega Argentina con Venezuela. Hay... La selección decís que juegan un par de días, sí. Pero eso implica, y algunos ya lo están observando en materia de seguridad, el ingreso de algunos miembros conspicuos del chavismo para ver el partido. En un contexto donde hay un gendarme argentino preso en Venezuela. Absolutamente. Y en un contexto donde la Argentina es aliada de Estados Unidos y se está produciendo este cambio de metodología o de, llamémosle así, de teoría. De estrategia. ¿No? O de teoría de relaciones exteriores con respecto a cómo encara Estados Unidos la relación con Venezuela, donde ya no está diciendo este es un país que tiene su soberanía, este es un presidente legítimamente elegido, sino que está diciendo este es el líder de un cártel narco y yo puedo actuar militarmente porque aparte lo considero una organización terrorista. Y ocupo las zonas marítimas aledañas al país sin entrometerme en su territorio, pero resulta que Venezuela, de parte de Maduro, le dice estamos dispuestos a una guerra, una situación descabellada. Bueno, a la vez, ¿no? pero quiero... A ver, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. En el mismo contexto donde Argentina, hoy salió la embajada rusa a decir que le parece irracional que Argentina plantee una intromisión. La verdad a mí me llama la atención que salgan, claramente nadie que quiera hacer una intromisión te va a contestar que lo hizo, ¿verdad? Pero también en ese marco de denuncia que hacía Argentina, más allá de que hoy el dictamen del fiscal, enseguida lo vamos a ampliar, no hace mención o no parece darle todavía cabida al tema de una injerencia internacional, Venezuela también está entre los mencionados en la denuncia del gobierno. Y esta semana, es decir, previamente, ahí te leo, Facu, previamente lo que ocurre después del partido Argentina-Venezuela son las elecciones. Bueno, es que también se discute, que esto es lo que el gobierno también ha instalado, dos tipos de regímenes, ¿no? El régimen que se alinea con Trump, con Israel, que va en contra del otro, ¿no? De Maduro, de Venezuela, de Cuba, eventualmente Irán, en conexión con Rusia. Por eso... Pero ojo que claro, Trump perdón, me agrega, Facundo, perdón, que el gobierno también declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista. Y lo hizo alineado con Trump. A la par de lo de Trump. Claro. Ojo que Trump sacudió el tablero internacional. Trump, al soltarle la mano a Zelensky, al irse recibirlo a Putin en Alaska, al recibir a todos los presidentes de la Unión Europea que estaban detrás de Zelensky y están muy enojados, cambió y Putin pasó a ser de alguien que era perseguido por crímenes de lesa humanidad y no podía moverse por fuera de Rusia, a un jugador, interlocutor privilegiado de Trump. Algunos dicen que esta movida también de Trump es porque hay un acuerdo con Putin, en el cual Putin suelta la mano a Venezuela, así como Trump hizo un acuerdo por Ucrania, ¿no? Y también en contacto con Brasil, ¿no? Que dice que el gobierno de Lula... Trump está jugando muy fuerte en el tablero internacional, muy pero muy fuerte, y está redefiniendo lo que hasta ahora se conocía como los acuerdos. Bueno, ahí hay una estrategia para el gobierno, y hay quienes dicen que lo único que le interesa a Trump es aislar a China. Claro. Es decir, que Putin no termine detrás de China y que no se arma un eje donde está la batalla comercial como principal objetivo de Trump, ¿no? Bueno, vos hablaste del encubrimiento a Irán, ¿no? Sí, claro. Pensando en este eje con un juicio en marcha que puede llegar este año, ¿no? A mí me están diciendo que por lo menos dos personas muy importantes, dos agentes del régimen chavista muy importantes, ya habrían entrado al país. Claro. Con motivo del partido. Para el partido de fútbol. Pero todo esto se da en un contexto donde estamos aguardando por elecciones muy importantes, ¿no? Y donde Estados Unidos acaba de
concretar un ataque, algo que era totalmente impensado hace solamente un año, porque está enmarcando a Venezuela en un contexto de cártel narco y no como un país que tiene un presidente legítimamente elegido. Y con un contexto donde, no sé si eran terroristas, 99,9 dijo la justicia que lo eran, abordaron a la Argentina en un avión de Entrasur, un avión de origen iraní con patente venezolana, cuyos tripulantes también habían estado en la triple frontera, con lo que esto significa en este contexto para la Argentina. Claro, y cuando tenés un gendarme argentino que está acusado de espía, desaparecido, secuestrado por el régimen de Maduro. Claro. Por los buques claramente de Estados Unidos. La orden la dio Estados Unidos y Donald Trump no solamente que dio la orden, sino que después se encargó de mostrar por sus redes sociales las explosiones. ¿Para qué? Para que el mundo se dé cuenta que está hablando en serio. Uno de los temas que también vamos a analizar, por supuesto, contra un analista internacional, Jorge Castro, y vamos a dar más detalles de estas imágenes que veíamos en pantalla, que tiene que ver con más detalles sobre este ataque a la embarcación que estaba en aguas caribeñas. Aparentemente, estos terroristas, que son 11 y fueron asesinados, pertenecían nada menos que al tren de Aragua. Estas imágenes se dieron a conocer luego de que Donald Trump, el mismísimo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicara estas imágenes y un poco a modo de aviso, ¿no?, de lo que puede pasar. Bueno, Estados Unidos utilizó esta fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para este ataque que fue letal, ¿no?, dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a lo que decíamos, ¿no?, a la organización criminal del Tren de Aragua, dejando 11 supuestos narcotraficantes eliminados, mientras navegaban, como decíamos, en aguas internacionales cargados de drogas ilícitas rumbo a los Estados Unidos. Trump aseguró en la Casa Blanca que la Armada estadounidense había destruido este barco tripulado por narcotraficantes justo en el momento en que el operativo estaba siendo llevado a cabo en el Caribe Sur, según detalló posteriormente el secretario también de Estado, Marco Rubio. Bueno, este operativo es el primer golpe que Estados Unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó, recordamos, cerca de la costa de Venezuela y que está conformada por al menos 7 buques de guerra, incluidos destructores con misiles, que están siendo apoyados también por el escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó 3 navíos y más de 4.500 efectivos, y se estima que hay otros 2.200 soldados adicionales. Decíamos que nos vamos a quedar junto con Jorge Castro y más detalles de lo que ocurría ayer cuando nos enterábamos de que justamente las fuerzas militares de Estados Unidos fueron usadas por este barco del Tren de Aragua que mataba a 11 personas, 11 narcotraficantes. ¿Cuál es la disposición ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo fueron los detalles, Jorge? Queremos saber todo más minuciosamente a pesar de los anuncios, ¿no?, de Donald Trump. Bueno, este hundimiento de una embarcación de origen venezolano cargada de cocaína fue el resultado de una operación militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas que con un misil hundieron esta embarcación y provocaron a los integrantes de la misma, a los que identifican como narcoterroristas, con 11 bajas, que es el primer, lo que indican que este es el primer caso de una intervención militar directa de los Estados Unidos en esta campaña que ha lanzado contra el narcotráfico latinoamericano en todos los países de América Latina. Y esto es de especial importancia teniendo en cuenta de que para Estados Unidos el narcotráfico latinoamericano constituye la principal amenaza estratégica que enfrenta hoy la seguridad nacional norteamericana. Y esto tiene a su vez como característica primordial el hecho de que el epicentro de este narcotráfico, de este sistema del narcotráfico latinoamericano, está en la estimación norteamericana, situado en Venezuela, en la figura del presidente Nicolás Maduro. El punto más importante a tomar en cuenta es que para Estados Unidos
Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela en términos legítimos, sino una figura que encabeza, es el jefe de un cartel del narcoterrorismo de Venezuela, que es precisamente el denominado Cartel de los Soles. Y el punto, por lo tanto, es que esto lo que indica que esta campaña, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que está a cargo de la conducción del jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el general Dan Kane. Esto es parte de una ofensiva generalizada de largo plazo que va a durar mucho tiempo en todas las costas de los países de América del Sur especialmente, y que tiene como objetivo eliminar los carteles del narcotráfico utilizando específicamente instrumentos militares, especialmente a los misiles de alta precisión que son los teleguiados. Por eso es que hay dos puntos que me gustaría subrayar, sí, cómo no, Lidia, que son la consecuencia directa de esta campaña que ha tenido ayer extraordinaria del hundimiento de una embarcación cargada de cocaína proveniente de Venezuela. Es que lo que hay que esperar en los próximos días y meses es nuevos lanzamientos de misiles contra blancos identificados como pertenecientes al narcotráfico dentro del territorio venezolano. Y el segundo punto que también conviene advertir es que el gobierno de Brasil, a cargo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, no puede dejar de advertir que es casi seguro que los Estados Unidos va a considerar incorporar a la lista de los grupos que considera narcoterroristas de alcance global a los dos grupos narcotraficantes principales de Brasil, que son el PCC, el primer comando de la capital, con sede en San Pablo, y el Comando Vermelho, Comando Rojo, con sede en Río de Janeiro. Esto no puede ser motivo de sorpresa para Brasil en los próximos días y semanas. Bueno, y a ningún país, Jorge, tampoco, ¿no? Porque esto fue a modo de espectáculo para que todos vean también lo que puede pasar si se les ocurre con una embarcación pasar con drogas, ¿no? Así es, exactamente. Es un modo de aviso. Como vos lo señalás, esto es una advertencia mayor que ha dado expresamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al narcotráfico latinoamericano, en el sentido de que se ve enfrentado ahora con el instrumento militar de los Estados Unidos, que es ciertamente el más poderoso del mundo. Así es. Muchísimas gracias, Jorge Castro, con todo el análisis internacional. Lo que viene pasando desde ayer con Maduro, Estados Unidos, Venezuela y los buques que se encuentran en el mar caribeño. ¿Qué es lo que está pasando ahora y cuál es la situación actual? Mucha repercusión en lo que pasó ayer, si se puede decir que fue como un antes y después. Estados Unidos acusa a Venezuela de ser el principal actor en el tema de narcotráfico, con Nicolás Maduro a la cabeza, a quien le pusieron un precio de $50 millones acá en Estados Unidos, mucho más, el doble de lo que habían ofrecido en su momento por Osama Bin Laden. Así que realmente Estados Unidos le pone el ojo al narcotráfico y también a los inmigrantes ilegales, porque según lo que dijo Donald Trump, Venezuela ha vaciado sus cárceles y mandó a los criminales acá a Estados Unidos. Y Donald Trump y la administración de él obviamente están con el ojo puesto en combatir el narcotráfico. Y lo que pasó ayer en realidad con el barco que hundieron, en el cual murieron 11 personas, catalogados y si es sabido que eran parte del Tren de Aragua, uno de los carteles de narcotráfico de Venezuela. Como dice Donald Trump, después de lo que pasó ayer, no se van a animar a venir a Estados Unidos y a traer las drogas. También, como dijo Pete Hegseth, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, van a seguir adelante. Este fue el primero de mucho de lo que van a seguir haciendo. Cualquier barco que intente entrar a Estados Unidos va a tener el mismo destino que tuvo el barco de ayer. Va a ser hundido, va a ser detenido, van a intentar detener y decirle no más a las drogas acá en Estados Unidos, que han matado tanta gente. Y la verdad que es un tema que se escucha en las calles, la gente no quiere más las drogas. Estamos en un barrio bastante delicado acá y la verdad que hay mucha gente en la calle que es víctima de las drogas en este país. Y para Donald Trump
mucho de eso tiene que ver con Venezuela, que está trayendo muchísima droga y matando mucha gente. Bueno, vos hacías una descripción clara, ¿no? Porque yo te iba a preguntar justamente eso, cómo se recepciona lo que está pasando a nivel calle, ¿no? Desde ahí, porque sabemos lo que está ocurriendo en las calles de todo Estados Unidos, incluso se podría decir. Imaginamos que la gente está contenta con este esfuerzo que está haciendo Estados Unidos. La gente hace mucho que pide seguridad, uno de los objetivos de esta administración, la seguridad nacional. Entonces, combatir el narcotráfico, los carteles de la droga, tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Incluso los venezolanos que han escapado al régimen de Nicolás Maduro también festejan esto que pasó. Recordemos que Nicolás Maduro está en el poder no habiendo aceptado la derrota en la votación. Entonces hay mucha gente acá en Venezuela que está festejando lo que pasó para que se desenmascare de una vez por todas a este personaje que tan mal le hace a todo el mundo entero, Estados Unidos en particular y al mundo entero, ¿no? El tráfico de drogas y los carteles de la droga. Y también va en paralelo con los inmigrantes ilegales que viven en este país, porque según, como dije anteriormente, para Trump, muchos de los delincuentes de Venezuela vienen a Estados Unidos.